bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento ahora un nuevo tutorial. Hola, estoy haciendo el vestido de crochet. Este es el patrón de la parte de arriba, este sería el escote y a su lado tiene, en lugar de círculos, 4 medios círculos. Y para el hombro, en lugar de círculos, son óvalos, un poquito más pequeños, pues es mejor para el hombro que no quede tan levantado. Luego se dobla y veis que esta es la parte de arriba. Así se quedaría. En este vídeo os voy a enseñar varias cosas, pero podéis consultar más que he hecho en la descripción. Por ejemplo, os voy a enseñar a hacer esta parte que no queda recta. Os voy a enseñar a terminar este hueco y también daros algunos consejos, por ejemplo, que trabajéis lo más posible en horizontal, porque se trabaja mucho mejor, todo lo posible. Y ya cuando no podáis, por ejemplo aquí me faltan ya los círculos de los lados, pues ya los vais uniendo unos con otros para formar el vestido. La parte de abajo también la hago aparte y luego la voy uniendo, por eso, porque se trabaja mucho mejor en horizontal. Hago toda la parte de abajo, le voy rellenando los huecos y ya cuando no pueda continuar, pues le hago el círculo que le falta y ya lo uno, y también lo uno con la parte de arriba del vestido. Es más fácil trabajar así. Si en el caso de este vestido, aquí los círculos forman esta parte aquí que no va recto en el escote y lo quiero poner recto, que vaya aquí recto y aquí también recto. Entonces voy a enseñar cómo se hace. Lo he dibujado aquí más o menos como sería. Le voy a hacer una flor en medio para tapar ese hueco y que vaya recto. Tengo que darle la mano con 3 cadenetas aquí a este borde y el otro borde otras 3 cadenetas y otras 3 cadenetas para bajar al fondo, al pozo que yo le digo. Y luego contamos a ver cuántas montañas le quedan. 1, 2, 3 y 4. Si fuese en el centro con 4 pétalos tendría suficiente, pero le voy a hacer 5 pétalos para poder volver luego. Lo voy a hacer de otro color para que lo veáis. Entonces empiezo haciendo la flor con 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, lo uno haciendo un círculo con un punto deslizado y ahora hago un pétalo de 6 cadenetas. 3, 4, 5, 6, meto el ganchillo por el centro, cojo hebra y hago un punto bajo. El primer pétalo de 6, el siguiente va a ser de 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que hacer entonces 5 pétalos. Ya llevo 2. 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas y hago otro pétalo. 3, 1, 2, 3, 4, 5, otro pétalo, llevo 4, otro me queda, 1, 2, 3, 4, 5 y ya he terminado de hacer la flor. Ahora lo tengo que ir uniendo, le voy a dar la vuelta y me voy a ir hasta arriba del pétalo con puntos deslizados.
le doy la vuelta porque estamos en el borde, si no sería todo recto, pero para que se quede así abierta. No puedo hacerlo todo seguido, le tengo que dar la vuelta. Bueno, pues ya le voy a dar la mano con 3 cadenetas a la parte de arriba. 1, 2 y 3, y me voy aquí a la parte de arriba, lo introduzco por ahí, cojo hebra y y hago un punto bajo. Puedo hacer un punto bajo, sí. Bien, ahora vuelvo al mismo sitio, al mismo pétalo, no me voy a otro pétalo, me voy al mismo sitio. No voy a hacer un punto, lo voy a hacer simplemente. Cojo hebra, vuelvo a coger hebra y lo deslizo, y ahora bajo al mismo sitio con 3 cadenetas, al mismo pétalo, voy al mismo pétalo, he hecho 3 cadenetas y vuelvo al mismo pétalo, luego 2 cadenetas y avanzo a la montaña siguiente, 2 cadenetas y me voy al pétalo, 2 cadenetas y me voy a la montaña, paso por aquí, cojo hebra y lo paso, 2 cadenetas y vuelvo al pétalo siguiente. Ahora bajo al pozo con 3 cadenetas, 1, 2, 3, bajo al pozo con 3 cadenetas, 1, 2, 3, subo al pétalo otra vez al mismo sitio y ahora avanzo con 2 cadenetas, avanzo a la otra montaña, 2 cadenetas y avanzo al pétalo, 2 cadenetas y avanzo a la montaña, 2 cadenetas y vuelvo al pétalo, y ahora 3 cadenetas para bajar aquí a este pozo de aquí, al más lejos. Cuando digo que me voy lejos digo que voy al pozo cuando voy lejos, y vuelvo 1, 2 y 3 y vuelvo al pétalo, y ya hago un punto deslizado o un punto bajo. ¿Veis cómo se ha quedado? Ya se queda esta parte recta. Es un poco quizás difícil de explicar, pero luego no es tan difícil de hacer. Bueno, hasta pronto.